Me acompaña Yanaina Tehuaney Mencomo, ella es ministra de Gobierno de la República de Panamá. Ministra, bienvenida a Next Noticias. Muchas gracias, buenos días. Ministra, en un momento de correos electrónicos, de deliveries, de que la compañía más grande y de mayor facturación del mundo tiene que ver con transporte de mercancía punto a punto. ¿Qué hacer con correos y telégrafos? Hacer lo que corresponde, reinventarse. Y eso es especialmente y específicamente lo que estamos haciendo nosotros. Desde la semana pasada en Penonomé, el presidente de la República inauguró la nueva estafeta de lo que va a ser la estafeta Sí. de Penonomé. Y eso fue simbólicamente lo que va a ser para nosotros lanzar un nuevo plan en el cual vamos a ajustarnos, a reinventarnos y a ser parte de esa modernidad y de ese mundo moderno en el cual Correos también es parte de todas las necesidades y va a brindar los servicios que a gritos estaba pidiendo la población panameña. Porque uno ve, por ejemplo, la reforma del US Post, bueno, que nunca dejó de ser, además de eficiente y de confiable, convertirse en una de las compañías de transporte de mercancía más grandes del mundo. Es decir, aquí obviamente los tiempos de las cartas y de los sobres y todo eso pasó a la historia. Es decir, ¿cómo hacer que una empresa como Correos y Telégrafos, que parece más una empresa de mediados del siglo XX, pues adelante 70 años en su evolución en 5 años? Sí, bueno, la orientación de la institución va a ser definitivamente social y va a estar enfocada al servicio logístico de nuestra población. Nosotros tenemos el propósito de adquirir nuevos servicios. Por ejemplo, como comentaba, tenemos los giros postales internacionales. Vamos a iniciar brindando esos servicios. Claro. Como le dije que el propósito es para la población, nosotros también queremos incluir nuevos servicios de mensajería. Le voy a dar un ejemplo. Quisiéramos incluir de repente enviar los medicamentos por medio de correos, enviar licencias por medio de correos, enviar placas por medio de correos. Y sobre todo también apoyar e impulsar nuestra industria interna, en el caso específico de Zona Libre, la entrega de productos comprados a través del comercio electrónico de Zona Libre y, ¿por qué no?, nuestros artesanos que quieran usar nuestra plataforma logística interna para poder vender sus productos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Que es su pregunta específicamente. Claro. Nosotros tenemos un plan específico de 4 años que va a tener 4 componentes. El primer componente es el componente legal. Usted sabrá que la última ley de correo fue en 1904. Nosotros tenemos un correo bastante desfasado comparado con los correos del continente que desde ya casi una década vienen modernizándose. El otro componente definitivamente es el mejoramiento de la infraestructura. ¿Por qué? Porque si no tenemos infraestructura es imposible poder brindar el servicio eficientemente. Tenemos que establecer un centro de procesamiento postal en el cual se tengan las máquinas específicas y la tecnología rápida para que nuestra clasificación del producto sea efectivo y rápido y así no se demore tanto. Y lo último y definitivamente muy importante es la innovación y el desarrollo de los servicios postales. La Sí. innovación, el entrenamiento va a ser muy importante para los funcionarios actuales de correo. Porque habló de servicios del usuario con el Estado, pero el mismo gobierno no sé cuánto pagará, y supongo que será mucho, del servicio de transporte interno y de exactamente esos servicios de mensajería. Bueno, de hecho, le comparto que Correos es una institución muy noble y por ello estamos tratando de reclamar eso que nos merecemos y le voy a explicar por qué nosotros le brindamos de manera gratuita servicio al Estado también. Claro. Le brindamos al órgano judicial y una serie de instituciones que yo le puedo enlistar que usted se quedaría, wow, sorprendido. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo ahorita? Lo que pedimos es simplemente que lo que nosotros ingresamos al tesoro se pueda de alguna manera utilizar de regreso. Y le explico. En los últimos años aproximadamente el presupuesto de correos circula entre 10 millones. De allí 8 millones puede irse en En planilla, por planilla, ejemplo, claro. y 2 millones en gastos internos de ejecución y del servicio. Pero nada casi en La inversión. inversión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos mejorar si no invertimos?
Lo que queremos es que de repente estamos negociando una posible autogestión con la cual podamos nosotros mismos financiar nuestra modernización. Que lo que ingresamos al Tesoro Nacional sea utilizado en inversión y lo tenemos calculado, que de esa manera casi la mayoría de lo que implica modernizar Correo, que son aproximadamente 20 millones, nosotros mismos lo vamos a poder financiar. ¿Podemos volver a tener carteros, es decir, alguien de Correos de Panamá que lleve esa mercancía casa a casa? Ese es el propósito de que es básicamente que nuestra población, Panamá, y aquí ustedes me van a hacer eco, Panamá es un país que le sirve al mundo, con un Claro. beneficio, logística, etcétera. Pero a nuestra población también tenemos que servirle. Entonces el propósito es llegar. Nosotros tenemos ahorita mismo 110, 113 estafetas, las que tenemos que modernizar, pero nos vamos a más, queremos llegar a 120. Desde Punta Burica a Cabo Tiburón, queremos tener... el propósito es poder brindar ese acceso de puerta a puerta a todos los panameños y hasta, quién sabe, parte del plan ambicioso es poder dar un código postal a toda la población. Don José Blandón está con nosotros, ministra. Buenos días, señora ministra. Buenos días, profesor. Tiene usted la suerte que estamos aquí entre gente del interior. Así que, orejanos, como decía el presidente Porras. Así que me agrada escucharla. Dígame. Presidente Porras tuvo mucho que ver en Correos. En Correos, de hecho, fue el ingeniero de los Correos que, bueno, antiguos de Panamá. Bueno, que un tableño lo inaugure y que una tableña lo modernice. El presidente Cortizo, que es santeño también. Es santeño también. El presidente Porras era un estadista. Eso es. Todas sus obras indican su visión. Pero, señora ministra, fíjese mi planteamiento. Me agrada lo que usted me está diciendo de Correos, pero ¿por qué no utiliza la creación de las asociaciones públicas privadas? Porque la propia denominación de correos y telégrafos ya no expresa nada del mundo moderno, pero nosotros necesitamos mejorar la comunicación interna. Por ejemplo, fíjense en esta pandemia, que es una de las cosas que está demostrando. No tenemos una comunicación, por ejemplo, a la gente de las tablas de su pueblo, lo que le interesa es que sus productos lleguen a Panamá, pero no hay forma de hacerlo llegar. Entonces, nosotros tenemos que traer el interior a las tablas con sus productos en una forma eficiente. Entonces, esto va a seguir para el futuro. Entonces, ¿por qué no hacemos una asociación pública privada para modernizar esta estructura? No solamente para la movilización de carga interna, sino para la movilización de carga externa, aprovechando la extraordinaria experiencia que tenemos nosotros en nuestro sistema logístico. Pero no habrá inversiones del presupuesto nacional. Usted no va a conseguir dinero para esto, pero del sector privado podremos conseguir manteniendo una participación del Estado en esta actividad. ¿Qué le parece? Eso ya se ha evaluado y de hecho me gusta que me lo pregunte porque así me da la oportunidad de decirle que el tema se ha evaluado. Sin embargo, para poder llegar allá nosotros requerimos llevar a cabo pasos, porque de la manera que está Correos ahorita no se podría. Sí, lo que planeamos hacer al principio es hacerla un poco más independiente y esa estructura jurídica la estamos evaluando ahorita. De allí, dependiendo de cómo proceda todo, y el propósito sí es integrarla el sistema logístico internacional y nacional. De allí tenemos como ejemplo el caso de Costa Rica, que es específico el modelo que usted comenta, y lo estamos evaluando. Sin embargo, por ahora, ahorita, lo que se está contemplando es más que todo una autonomía mayor entre pudiese ser una autoridad que ya no dependa de un ministro de gobierno para tener un presupuesto. Porque yo le comento, pues este ministerio es el ministerio, yo le llamo el ministerio Frankenstein, porque tiene de todo tipo de instituciones que algunas no tienen nada que ver con la otra. Y dependería Correos de un ministro de gobierno que esté interesado en empujarlo. Entonces, lo más interesante es que sería que ellos hicieran su propia autogestión, pues ellos son los que conocen sus realidades, sus necesidades. Lo raro de esto, ministra, es que nosotros tenemos el sector logístico, que representa tal vez un pedazo tan importante de nuestro PIB, y nosotros no tenemos un ministerio de transporte, que Correos cabe en eso, un ministerio de puertos, de logística y llamado de una forma donde incluya puertos, todo lo que es logística, tocumen, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema multimodal.
Esa es una muy buena idea y de hecho, quién sabe, ¿no? En nuestro repensamiento de lo que debe ser Panamá post pandemia, pudiésemos pensar en toda esa reestructuración. Don José. Ministra, le tengo una pregunta, pero le hago un comentario sobre lo que usted acaba de decir. Decía el Papa Francisco a los jóvenes como usted que si tú piensas en chiquito, aunque avances mucho, avanzas poco. Si tú piensas en grande, cada paso que das, avanzas más. En materia de la modernización, no tenemos tiempo. Entonces se lo dejo allí porque nosotros tenemos que brindarle a este país una opción rápida de desarrollo. Pero yo quisiera otra pregunta variándole el tema ahora. Y quiero hablar de los gobiernos locales. No hay ninguna experiencia de crecimiento en el mundo, de ningún país del mundo, grande o pequeño, que no se haya desarrollado sin un gobierno local fuerte. Nosotros tenemos una tendencia en Panamá a que nuestros gobiernos locales se han hecho cada vez más débiles. Y ahora hacemos corregimiento por todos lados. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque el gobierno local es una dependencia de su estructura política, claro, quizás la más importante para el desarrollo nacional. Sin gobiernos locales fuertes, jamás habrá desarrollo en ningún país. Yo estoy en total acuerdo con lo que usted nos comenta y de hecho quisiera compartir que nunca olvido el día que fui designada, que el presidente me habló a mí específicamente de lo importante que iba a ser de parte del Ministerio de Gobierno empoderar, en el caso de los gobernadores, que es la relación directa que tenemos al gobierno local y específicamente al representante del Ejecutivo en provincia, que es la autoridad máxima de provincia, que eran los gobernadores. Para el presidente eso es clave, es básico, él está muy claro y de hecho siempre ha empujado muchísimo. De hecho, nosotros antes de la pandemia, usted sabe, llevamos a cabo giras en todas las pequeñas regiones, en todas las provincias y hacíamos las giras comunitarias donde nos sentábamos todos y veíamos las necesidades, muy estilo los 70 también. Para el presidente eso está claro y eso es parte de lo que forma nuestro plan. Y de hecho le hago eco en el tema de trazabilidad, cómo la participación del mismo gobierno local y de las autoridades locales ha ayudado a que el RT y podamos controlar un poco el virus. Y eso es un ejemplo de que si tú empoderas a las autoridades mismas locales, tú puedes lograr muchísimas cosas, porque ellos son los responsables de hacer la base de la gestión y de las necesidades para entonces subirla arriba en la pirámide. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en ese sentido. Lastimosamente yo fui, designada el mismo día que tuvimos nuestro primer positivo y no hemos podido, pero ya con la apertura vamos a tener mucha más presencia para el empoderamiento de los gobiernos locales. Ministra, otro de lo que ha sido foco de parte de las autoridades de salud ha sido lo que ha pasado dentro de los centros penitenciarios. O sea, ya han vuelto a estar controlados. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser el movimiento de visitas a estos centros penitenciarios que, por ejemplo, en Chitré decía la gente, bueno, es que tuvimos un foco tan grande en la cárcel que ahí iban personas a visitar, salían custodios que iban a sus casas y eso fue lo que provocó ese brote tan importante que hubo en Chitré? Sí, de hecho, el caso de Chitré es como se dice, crónicas de una muerte anunciada, porque sabemos que en el caso de las provincias centrales tenemos un hacinamiento muy grande. Entonces, cuando se dan esos casos en un foco donde hay hacinamiento, nosotros barremos inmediatamente, y de hecho, en menos de una semana nosotros ya habíamos hecho hisopado a toda la población penitenciaria y empezamos a hacer el aislamiento. ¿Qué sucede? Y de hecho, nosotros evitamos lo más que se pudo y casi 6 meses pudimos contener el virus en Chitré. Claro. El problema es que tenemos custodios de todo el país. La mayoría de los custodios de nuestro país son de Bocas del Toro y de Chiriquí. Y ellos están dispersos en todo el territorio. Cuando tienen sus cambios, nosotros lo que hicimos es que para evitar esto, las medidas de seguridad sí, pero tratamos de extenderle a ellos los turnos para, por ejemplo, de 15 a 30 días, donde ya tú ves que el virus evoluciona, pero el problema más que todo se dio con los asintomáticos. Y bueno, entró el virus, sin embargo, gracias a Dios no hemos tenido ningún fallecimiento. Yo me siento muy contenta y por el apoyo que me ha dado el Ministerio de Salud. Y ya muy pronto, yo creo que en 2 o 3 días ya Chitré sale de la cuarentena y podríamos decir que Chitré está libre de COVID.
y ya vamos a tener casi 2.000 recuperados, Sí. de los cuales tuvimos una pérdida de 6 privados de libertad, 2 de Sí. ellos fueron en el mismo centro y el resto fue en el hospital. Y los grandes centros penitenciarios, por ejemplo, todo el complejo de La Joya. Bueno, allí el caso se puede controlar más Claro. rápido, le voy a explicar por qué, porque es por pabellón, ellos están separados y desde el momento que se dio la pandemia nosotros no permitimos un intercambio entre pabellones, de patio, perdón. Entonces, cuando un pabellón tenía COVID, nosotros barríamos y los aislábamos. Y con relación a la pregunta que me hizo de las visitas, nosotros hemos tenido las visitas suspendidas, pero ya el 19 de octubre la vamos a abrir. Porque los privados de libertad están doblemente castigados. Claro. Están privados de libertad y no pueden ver a sus familiares por aproximadamente 6 meses y eso a la larga no es sostenible. Así que si el país está abriendo, las cárceles, los centros penitenciarios tienen que abrir. Nosotros ya tenemos nos demoramos porque teníamos un plan muy estructurado de bioseguridad que se tiene que cumplir a cabalidad y si guardamos el distanciamiento, yo creo que podemos seguir de una manera sostenible la apertura de los centros penitenciarios a las visitas. Ministra, pues como siempre un placer escucharla. Gracias por invitarme. Así que bueno, esa reforma de Cotel yo creo que es vital, porque no podemos nosotros ofrecerle al mundo una visión del gran centro logístico de América, pues teniendo un correo y telégrafo que casi lo único que hace es de entregarle los cheques a jubilados. Así es. Muchas gracias por su invitación. Así es. Yanaina Tehuaney Mencomo, ministra de Gobierno y Justicia.